Dentro, ¿cómo enmarcamos esta estrategia del RCP neonatal? La enmarcamos entre los objetivos sostenibles del desarrollo. O sea, quiere decir que disminuir tasa de mortalidad neonatal es parte de mejorar la salud y el bienestar, que sería el objetivo 3. Y para ello, para mejorar la salud de los pueblos, de las personas, de los seres humanos, diferentes entornos, ¿sí? Que van desde una desnutrición, enfermedad, discapacidad, se exponen a mayores enfermedades, una ingesta adecuada de alimentos, falta de servicios de salud o de deficiente atención de servicios de salud. Y como ven ustedes, esa es una primera etapa. Luego viene la inseguridad en casas, en los hogares, cuidado inadecuado de los niños, ya sea por las familias o el entorno por parte de la sociedad, el medio ambiente contaminados, el cuidado de la salud, cómo será la educación materna, la sanidad, agua segura, y así como pueden ver, hasta un entorno político incluido, ¿no? Cómo está el medio ambiente político en esa sociedad, cómo está organizada la sociedad, cuál es la estructura económica de ese país. Entonces, todo tiene que ver con la salud, todo. Entonces, dentro de este contexto, una visión de salud pública, se trata pues de disminuir la mortalidad y morbilidad, y tal es así uno de los ejemplos más claros de cómo impacta en la salud pública las estrategias que uno quiere implementar ha sido lo del COVID-19, que a toda etapa de vida ha tocado, ¿no? Desde la niñez hasta el adulto mayor y por ahí incluidas las gestantes, puérperas, fetos y neonatos. Y dentro de esas intervenciones, pues en cuanto a acciones multisectoriales y la salud, una de las estrategias que tiene que ver con la etapa de vida del feto y el neonato, después la resucitación neonatal, y está señalado con marco rojo. Y dentro de las intervenciones a desarrollar para mejorar la tasa de vida o disminuir la tasa de mortalidad neonatal, es pues todo lo que tengamos que hacer entre el nacimiento y la etapa postnatal, ¿sí? Y esta es la última versión oficial, ya está para salir la 9ª edición, se renueva cada 5 años, este es del 2020, pero para que salga el 2020 han trabajado los 5 años previos. Se viene desarrollando desde el año 87 este programa y que viene siendo actualizado cada 5 años. La última del 2020, que es la 8ª edición, ¿sí? ¿Y por qué cada 5 años? Porque siempre hay investigadores, siempre hay un rubro de personas dedicadas a la ciencia, a la investigación, y lo que se trata en cuanto a RCP es ser lo menos invasivos y que sea más accesible a todos los usuarios, operadores de salud, ¿no? Ya sea profesionales o no profesionales, pero que estén capacitados en la materia. Esta nace lidera esta actualización la Academia Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría con el apoyo de la Liga Internacional del Comité sobre Resucitación, que saca para todas las etapas de vida, ¿no? Y para la parte neonatal la dirigen tanto la Academia Americana del Corazón como la Academia Americana de Pediatría. Al igual que en la 7ª edición, esta guía destaca la importancia de estar preparados adecuadamente, la ventilación efectiva y el trabajo en equipo. Estos 3 son los pilares del programa a lo largo de los años. No puedo trabajar sola, tengo que trabajar en equipo. No puedo decir, ese rato ya sacaré el equipo. No, bajo llave, nada, eso ya es de la época medieval.
tiene que haber preparación adecuada, es más, hasta anticipación. Y la clave del RCP es una ventilación efectiva. Por mucho que haga un buen masaje cardíaco, si ese bebé no respira, nos vamos a ir al fracaso. Es al revés de lo que pasa en un adulto. Yo les había comentado que primero van por el masaje cardíaco y después ya por la respiración. Hay un repaso de preguntas previas al parto para incluir el manejo del cordón umbilical, en la cual se habla con el colega, con la obstetra. Si todo va bien, doctor, por favor, un minuto en el clampaje. Te dirá sí, te dirá no. Si te dice no, es por tal, tal y tal razón. Si no hay razón, no tendría por qué decir que no. Hay que reordenar y repasar siempre los pasos iniciales. Yo me dedico a esto, tú a esto, tú a esto. Recomendar el uso de un monitor cardíaco para la monitorización continua del ritmo cardíaco cuando tengamos que usar una vía alterna aérea. Simplificar la dosis inicial de adrenalina sugerida, aumentar el volumen del bolo de adrenalina intravascular y extender la duración de los esfuerzos de reanimación para recién nacidos que ya no presenten frecuencia cardíaca. Eso es lo nuevo que trae esta octava edición respecto a la anterior. Está organizada en 11 lecciones, nosotros vamos a hacer hasta la 10ª, y 3 lecciones complementarias nuevas que tratan sobre el uso de la ergonomía y factores humanos para mejorar la actuación del equipo, la reanimación fuera de sala de partos y el desarrollo de un programa de mejora de la calidad para la reanimación. ¿En qué consiste eso? Que te graban cómo has reanimado, se supone que estabas capacitado, todo, te graban. Y luego te pones a ver el video en que fallaste, ¿no? Y ahí se ven pues, los errores que hayas podido tener, y para una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad, se supone que esos errores ya no los debes volver a cometer. Es otra. Entonces empezamos con la lección 1. Están los fundamentos de la reanimación. Primero que nada, tener competencias en la reanimación, entender los cambios fisiológicos durante el parto y posparto, identificar los componentes del algoritmo del flujograma del RCP neonatal, tener las competencias en comunicar, hablar, hay que hablar, y trabajo en equipo para realizar el RCP neonatal. Tan es así que cuando uno ya se conoce con la otra persona, simplemente son gestos o palabras o monosílabos. Pero cuando estemos empezando, hay que hablar. Bolsa, esto, tú haces aquello, tú haces esto, y en el mismo acto, bolsa, monitor, ¿no? Ya latidos, ya se sabe qué cosa va a hacer cada uno. E ir implementando acciones de mejora de la calidad para obtener mejores resultados. Tener en cuenta que los bebés realizan la transición de la vida acuática intrauterina a la vida extrauterina sin ninguna intervención en condiciones naturales, la gran mayoría. En la vida fetal los vasos sanguíneos de los pulmones van a estar contraídos, no se olviden de ello. Y los alveolos van a estar llenos de líquido, o sea, están en una etapa acuática y no son pescaditos. No pescaditos, porque eso ya es que lo pesca. Son peces. Viven en un mundo acuático, los fetos. Suelen necesitarse RCP cuando se produce una insuficiencia respiratoria por alguna razón. El paso más importante y eficaz en el RCP neonatal es ventilar los pulmones del recién nacido adecuadamente. Estar seguro que lo estamos haciendo bien, ¿ya? Ese es el paso más importante. Muy pocos bebés van a necesitar compresiones torácicas o medicación o intubación. El trabajo en equipo fundamental, porque ya habrán visto los que han hecho prácticas y han asistido a un parto, ya sea vía vaginal o cesárea, cuán importante es el tiempo, la disminución en la demora. A veces cosas tan elementales como poner la bolsa más allá o más acá es gravitante para poder yo recuperar ese bebé. Entonces la comunicación es efectiva, el trabajo en equipo es fundamental. En cifras, miren, ¿se acuerdan que mencionábamos 10% va a necesitar? El 90% no necesita nada, no. El 85% de acuerdo al manual de RCP de la octava edición menciona 85% de los bebés empiezan a respirar durante los 30 segundos posteriores al parto.
sin mayor ayuda, sin mayor ayuda. Un 10% va a empezar a respirar después de secado y estimulación. Hasta ahí va 95%. Para lograr esta transición tan deseada, exitosa, tenemos que saber que el 5% de los bebés a término van a recibir PPP y un 2% más o menos van a tener que ser intubados. Pase. Y solo 1 a 3 bebés por cada 1000 partos van a recibir compresiones torácicas o medicación. Los operadores de salud se han ido entrenando. Por tanto, requerimos una mayor identificación de los casos con factores de riesgo. Cuanto más nos anticipemos, mejor es. Y va a implicar una mayor probabilidad al identificar de requerir estas intervenciones y de yo obviamente estar preparados. Si bien la mayoría de los bebés no va a necesitar ninguna intervención, lo cierto es que uno no sabe cuándo va a pasar eso, entonces tenemos que anticiparnos. Como no siempre se puede prever esa necesidad, preparación total. ¿Por qué el procedimiento de reanimación de un bebé es diferente al de adultos? Ya les había adelantado algo de ello. A ver, para que no todo sea un monólogo. A ver, al azar. Jorge Povea. ¿Está presente, Jorge Povea? Sí, doctora, presente. ¿Por qué será diferente la reanimación en un adulto que en un bebé? Un neonato, me refiero. El primero sería por la parte del tamaño, doctora, y la forma de acción, y aparte en este caso la circulación como el primer y neonato. No. A ver, Daira. Doctora, buenas tardes. Sí, tenía entendido que era por las diferencias de las causas. Usualmente en un adulto la causa es cardíaca, en cambio en los recién nacidos vamos a ver que es una etiología más del oxígeno de la respiración en lugar de que sea de un origen cardíaco. Claro, tibio, casi caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón del adulto ya está dañado, pues ya ha estado sometido a muchas noxas, ¿no? En cambio el recién nacido, no. Entonces, por eso que se centra básicamente la reanimación en la ventilación, a diferencia del adulto que se va a centrar más en la función cardíaca. Muy bien, Daira. Entonces, un paro cardíaco en el adulto es la complicación de una enfermedad coronaria, ¿no? Porque a él es al que le vas a reanimar. Se produce por una arritmia cardíaca repentina que impide la circulación correcta de la sangre a través del corazón y disminuye el flujo a nivel cerebral. Perdiendo el conocimiento, el club recién deja de respirar. En cambio, en el neonato, y además porque el adulto suele mantener el O2 y el CO2 normal. Y sin embargo, los pulmones están llenos de aire. Al realizar las compresiones torácicas se mantiene la circulación hasta que el corazón pueda funcionar nuevamente, hasta que ese oxígeno llegue, funcione o se hace desfibrilación o se medica. En cambio, el corazón del bebé, ¿cómo está? Sano, sano. Lo más probable es que estos bebés, me estoy refiriendo a los que no van a nacer con malformación congénita, ¿no? Porque con malformación congénita la cosa ya es diferente. La más probable de los bebés es que requieran reanimación van a ser insuficiencia respiratoria.
lo cual sí va a afectar pues el intercambio gaseoso de CO2 y O2. Entonces, recordando, antes del parto el feto respira por la placenta, ¿no? En lugar de los pulmones. Eso ya hasta la saciedad ya lo hemos mencionado, incluso en los seminarios también. El oxígeno va de la madre al feto, ¿no? A través de la placenta, y el CO2 va del feto a la madre también a través de la placenta. ¿Por qué vaso va el oxígeno al feto? A través de la vena umbilical. ¿Y por qué lado va el CO2 a la madre? A través de las arterias umbilicales, ¿no? Lo único diferente en cuanto se sabía que las arterias llevaban oxígeno y la vena CO2, ¿no? Eso en la circulación fetal cambia. En segundo lugar, cuando falla la respiración placentaria, cuando esta placenta se altera por alguna enfermedad, razón, llámese preeclampsia, coriomionitis, placentas anómalas, grandotas, chiquitas, ¿cómo se llama? Implantaciones anómalas de la placenta, el feto no va a recibir suficiente oxígeno y no se va a poder eliminar el CO2 necesario. Las células van a intentar trabajar con poco oxígeno y más CO2, viviendo en un medio más acidiótico de lo que ya normalmente estaban viviendo, ¿no? Eso lo vimos cuando nos hablaron vuestros compañeros sobre la hipoxia y la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿se acuerdan? Los monitores fetales van a mostrar un descenso en esa actividad, una pérdida en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y desaceleraciones de la frecuencia cardíaca. Recordar también que si persiste esa insuficiencia respiratoria de la placenta, el bebé va a nacer y se van a producir jadeos, boqueos en el feto. Está respirando, pero dificulta el respirar. Y luego puede nacer apnea. Si el feto nace en una fase temprana de insuficiencia respiratoria, con solo una estimulación táctil será suficiente. Pero si esa insuficiencia respiratoria tiene más data, le va a costar mucho o de repente no va a respirar de manera instantánea, ¿no? También recuerda que si el feto nace en una fase posterior de ese periodo de insuficiencia respiratoria placentaria, la estimulación no será suficiente y el bebé va a necesitar hasta ventilación asistida para recuperarse más. Es posible que estos niños con cuadros más graves de hipoxia, se refiere, necesiten compresiones torácicas y adrenalina, medicación, ¿no? Y en el momento del parto es probable que no se sepa en qué fase de insuficiencia respiratoria estás encontrando al bebé. No lo vas a poder determinar. Por lo general se asume que si un bebé ha requerido BPP es porque su insuficiencia respiratoria placentaria no era de ahorita, era ya de un buen tiempo. Y si ha requerido masaje cardíaco, intubación, medicación, la data de esa hipoxia placentaria era mucho mayor, ¿no? Se deduce retrospectivamente. Recordar también que el problema principal de la insuficiencia respiratoria, ya sea que ocurra antes o después del parto, es la interrupción del intercambio de gases, ¿sí? Por lo tanto, nuestro foco de reanimación está centrado en la ventilación. ¿Aló, sí? Entonces, recordar una vez más toda esta etapa inicial, que la ventilación de los pulmones del recién nacido es el paso más importante y efectivo en la reanimación neonatal. ¿Está bien? Grábense bien eso en la cabeza. ¿Cuál es el paso más importante y efectivo en la reanimación neonatal? La ventilación pulmonar efectiva. No solo es ventilarlo, sino que sea efectiva. ¿Qué significa efectiva? Que voy a ver que los pulmones amplexan bien y que cuando le oculto pasa bien simétricamente el murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, ¿ya? Y obviamente voy a ver que la oximetría va mejorando. ¿Cuándo no ha de mejorar? Cuando no estoy aplicando bien mi BPP o esa hipoxia ya tiene larga data y va a requerir otras intervenciones.
Entonces, volvamos a recordar lo que se habló desde un inicio sobre la transición de la circulación fetal a la neonatal. A ver, vayan recordando. ¿Y qué pasa? A ver, vamos a preguntar. Eventos fundamentales que lo hemos mencionado. A ver. O algún voluntario. A ver, Juan Diego. Doctora, ¿Qué eventos fundamentales hay en la etapa, en la circulación fetal? Sería el cierre de los 3 shunts, del ductus venoso, del foramen oval y del ductus arterioso. Ya, ese es cuando el bebé empieza a respirar. Pero en la etapa fetal, ¿qué eventos hay importantes que luego van a cambiar? A ver, Charmely. Uno de ellos sería, doctora, que la sangre va del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón del feto. Sí, también pasa en el neonato, también pasa en el adulto. A ver, Charmely, nuevamente. Tu manita estaba levantada. Ah, ya, El otro sería, doctora, que la vena umbilical es la que lleva la sangre oxigenada desde la placenta hacia el feto. Ya. A ver, Paulo César, ¿qué más tienes que agregar? Doctoritas, sería que las arterias bronquiales, o sea, están contraídas y no hay, no hay intercambio gaseoso entre los pulmones, porque está dividido. El pulmón, ¿no es cierto? Toda la vasculatura pulmonar, no solo las bronquiales. Toda la vasculatura pulmonar está en vasoconstricción. Entonces sí hay intercambio gaseoso, pero es mínimo. Funciona lo necesario para que ese pulmón siga creciendo, pero no funciona al 100%. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción pulmonar. Entonces no hay flujo sanguíneo suficiente, como se ve en el neonato. Flujo pulmonar disminuido en el feto. Vasoconstricción pulmonar. Eso es lo que hay en el feto. ¿Ya? En cambio, cuando pasa la vida neonatal a la vida aérea, eso revierte con la primera respiración. Se llena de aire toda la vía aérea, se absorbe todo el líquido que estaba en los alvéolos o se elimina, y el solo hecho de que esté el oxígeno ahí presente causa vasodilatación pulmonar en la etapa neonatal. Ni bien nace. Y por lo tanto aumenta el flujo sanguíneo a nivel de los pulmones. Es lo al revés de la vida fetal. Esos eventos son fundamentales. Feto, igual, vasoconstricción pulmonar y hipoperfusión pulmonar. Neonato, vasodilatación pulmonar y flujo pulmonar incrementado. Eso es fundamental para que puedan entender. Y paralelo a esto, a lo que va ocurriendo con el clampaje del cordón umbilical y la entrada del aire en la vía aérea al nacer, ¿qué pasa? Se cierran los 3 conductos que he mencionado. ¿Quién mencionó? Charmely, ¿no? El cierre del ductus, conducto venoso y el foramen oval. ¿Ya? Entonces acá veamos en grande. ¿Qué ocurre durante esta transición? Antes del parto los pulmones están llenos de líquido, no de aire, y no participan en el proceso de intercambio de gases. Todo el oxígeno que utiliza el feto va a venir de la sangre de la madre, que se difunde a través de la placenta. Esa sangre oxigenada del feto abandona la placenta a través de la vena umbilical y eso va al fetito, para que pueda seguir nutriéndose y creciendo adecuadamente. Ahí está. Entonces acá tenemos las 2 arterias y la vena que pasa toda la vía hepática y entra por la cava inferior con la superior, se unen en la derecha y parte pasa a la aurícula izquierda y la otra parte de esta sangre va a pasar por el foramen
oval, ¿no es cierto? Y lo otro, y miren, acá en azul es la sangre no oxigenada que va del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, ¿no? Y luego pasa por el callado de la aorta y va por toda la aorta a distribuirse por toda la economía del feto. Y estas arterias lo que hacen es recolectar todo el lecho capilar de los tejidos, ¿no? Llevan sangre con CO2 y en la placenta se ocurre la homeostasis y luego la madre se va a encargar de eliminar ese CO2. ¿Está bien? Es un sistema cruzado. Una vez que nace el bebé, se cierra esto, y el conducto venoso que no aparece por acá, este de Arancio, ese es otro, y cambia la cosa y la circulación ya se separa. La izquierda recoge la sangrecita no oxigenada, venas, lado derecho. ¿Qué ocurre? ¿Qué más ocurre durante esta etapa de transición? Los vasos sanguíneos de los pulmones del feto están estrechos, o sea, contraídos, con vasoconstricción y fluye poca sangre, eso significa pobre perfusión, pero la necesaria para que ese pulmón se desarrolle adentro. No necesita ahí mucho, no necesita tener porque no va a funcionar, quien lo hace es la placenta. Ya sabes, ese es un principio en fisiología. Órgano que no funciona no crece. Si funciona poco, crece poco. ¿Sí? Pero como es la naturaleza tan sabia que lo va preparando hasta que ocurre el nacimiento, que es un evento muy brusco, pero ya el pulmón ha sido preparado para que pueda responder a ese evento tan brusco. En cambio, la mayor parte de la sangre oxigenada que regresa al feto desde la placenta por medio de la vena fluye por un foramen oval, el conducto arterial. Acá está en rojo, foramen oval o el conducto arterial, y mucho más oxigenada si es por el foramen oval, ¿no? Porque esta chiquitita que se va a la aurícula, al ventrículo derecho y luego va a ir por la arteria pulmonar, miren, está menos rojita. Pero con esta oxigenada que viene de arriba, miren, de todas maneras viene a ser más oxigenada que el resto, que el que estaba acá, por ejemplo, ¿no? Y acá no ha pasado por pulmones, foramen oval y ductus. Acá no ha pasado por pulmones. Como la sangre va a fluir directamente desde el lado derecho del corazón al lado izquierdo, sin entrar en pulmones, esto se llama la derivación derecha-izquierda. Por esto, ¿ya? Dentro del útero inútero, la derivación esta derecha a izquierda permite que la sangre más oxigenada fluya directamente al cerebro, ¿no? A través de estas carótidas y al corazón del fetito. ¿Ya? Por acá, ¿se acuerdan de la coronaria que también sale de una de las ramitas? Hay que preservar el corazón. Todo eso ya está programado. Todo lo anterior era antes del parto. ¿Y qué pasa en el parto? Acá está, ya va a salir el bebé y ¡rum! Salió. El aire entra por presión atmosférica, entra al alveolo y todo este líquido parte se va y parte es reabsorbido cada vez más con las siguientes respiraciones. ¿Muy bien? De tal manera que el líquido es reemplazado por aire. Y a medida que el bebé va respirando de manera intensa y llorando, se absorbe ese líquido y los pulmoncitos se llenan de aire. Este aire en los pulmones hace que los vasos pulmonares, de los que estaban todos contraídos acá, se vasodilaten, se abran, ¿no? De tal manera se relajan y puede fluir más sangre, entra más sangre y mejora la perfusión pulmonar. Y esto va a permitir un buen intercambio CO2-O2 a través de la membrana
alveolo capilar, en estos espacios. Ocurrido ya el parto, la sangre oxigenada que sale ya de los pulmones viene a través de ¿qué? De las arterias. ¿Arterias o venas pulmonares, chicos? Jóvenes. La arteria pulmonar es esta, que sale del ventrículo derecho, está llevándose, ya en el neonato, ya ha ocurrido el parto, estaba llevando sangre no oxigenada a los pulmones. Esta es la arteria pulmonar. Entonces, una vez que hace la homeostasis, los pulmoncitos entre O2 y CO2 traen sangre oxigenada de pulmones a través de ¿qué? ¿De venas o arterias? Venas, doctora. Venas, solamente que en ese caso pues traen sangre oxigenada, ¿no? Vienen acá dos venas que vienen del pulmón derecho y otras dos que vienen del pulmón izquierdo. ¿Dónde van a desembocar? En la aurícula izquierda, ¿no es cierto? ¿Jóvenes están ahí? Sí, doctora. Ya. De ahí pasa el ventrículo izquierdo, ¿no? Y a través de la válvula aórtica, sale por la aorta, va al cerebro a través de las carótidas, el callado, y luego por la aorta torácica, abdominal y las ilíacas primitivas, ¿no? Llevando nuevamente sangre oxigenada a los tejidos. Entonces acá sí es una circulación en paralelo, no cruzada como había en el fetito. Ya no está la placenta acá. Y entonces a nivel capilar se recoge toda la sangre no oxigenada que va por las venas, la cava superior trae todo lo de arriba, la cava inferior todo lo de abajo, incluido el hígado. Ambas desembocan en la aurícula derecha, ¿no? Esta sangre no oxigenada pasa al ventrículo derecho y nuevamente a la arteria pulmonar y haciendo nuevamente todo ese proceso de oxigenación, desoxigenación, oxigenación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fisiológicamente este foramen ovado ya ha estado cerrado, al igual que el ductus. Miren, de lo que era antes grueso y gordo, ahora está chiquitito. Fisiológicamente se cierran al nacer, pero totalmente va desde los 3 hasta los 5 meses incluido. ¿Ya? Y el conducto venoso sí, ese se cierra al toque. De tal manera, se darán cuenta ahora ustedes que cuando pinzamos el cordón, se eleva la presión arterial sistémica, porque entre el aire y los pulmones se llenan de sangre, ¿no? Eso al pinzar el cordón. Pero si pinzamos prontamente, igual el aire hace que aumente el flujo pulmonar, pero hay una pérdida de sangre cuando lo hacemos tan tempranamente que si demoramos un poquito. De ahí que la intervención del clampaje oportuno es muy importante. Para un bebé de 3 kilos al minuto, si se clampa muy rápido, pierde la oportunidad de recibir 80 mililitros por kilo de volumen. 80 por 3, 240 mililitros de volumen. Ya, como mínimo, digamos que 60, hay otros que le ponen 60. 60 por 3 son 180, es un montón de sangre. Que parece bebé bastante. Entonces, de ahí la importancia del clampaje oportuno, ¿ya? Por tanto, si bien los pasos iniciales de la transición ocurren unos minutos después del parto, el proceso completo puede llegar a durar horas o días. A eso se le llama adaptación. Por ejemplo, un recién nacido a término sano puede tardar hasta 10 minutos en alcanzar una saturación de oxígeno al 90%. Entonces, ¿cómo ustedes se pueden sentir seguros? Ya, nace el bebé, no respira, no llora, hipotónico, flácido,
lo recibe, como está maldito, clampa el ginecólogo y se los entrega en una cesárea, digamos. Solo lo sequé, solamente le sequé, calor, secado, posición, le sequé nada más. Y ahí va a estimular y de pronto, ñar. Empieza a llorar, pero el bebito sigue cianótico. Tiene 2 minutos. ¿Cómo está la saturación de oxígeno a los 2 minutos? ¿Qué hemos leído? Doctora, a los 2 minutos debería estar entre 65 a 70%. O sea, está bajo para nuestros valores, ¿no? Entonces, pero si el bebé está respirando, llorando, y su latido está a más de 100, no es necesario poner oxígeno. Por eso es importante tener siempre al lado y saber, o si no, memorizarnos estos valores. Recién a los 10 minutos ese chiquito va a tener la saturación de oxígeno de 85 a 95%. 10 minutos. ¿Ah? Pero para esto, pues, para estar seguros, tienen que ver que esté reaccionando, que esté llorando. Si llora es porque está respirando bien. Si se está moviendo es porque tiene buen tono. Y si tiene buen tono, el latido debe estar más de 100. No hay bebé que esté morado y con latidos menos de 100 que se esté moviendo. ¿No? Es todo parejito. Uno jala al otro. Una buena respiración jala la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca al color. ¿Ya? La absorción completa de líquido en los pulmones se va a llevar horas. No es que ya respiró y ya no va a tener crepitantes. No, la pueden encontrar incluso hasta las 8 horas, ¿no? Como hemos visto en los casos anteriores. Mientras que esa relajación completa de los vasos sanguíneos, o sea, para que vasodilate los pulmoncitos, se da de manera gradual. Por eso a veces los niños que ya todo bien, sin embargo van a requerir un aporte de oxígeno más allá de los 10 minutos. Y uno asume, no hay soplos, no hay nada, luce bien, no luce mal formado. No, una de las posibilidades es que sea una adaptación tardía. Puede estar, pero en 8 horas, más tiempo ya no, ya tengo que pensar otra cosa. Probablemente es una persistencia del ductus, un CIB, pero un CIA que no es tipo foramen oval, sino tipo ya de defecto propio del tabique, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a responder un bebé a la interrupción en esa transición normal? No puede dar estos hallazgos, como respiración irregular, falta de respiración apta, o sea, no respira nada, absolutamente, o tiene una respiración rápida, la frecuencia cardíaca lenta, bradicardia o frecuencia cardíaca rápida, taquicardia, hipotonía, falta de tono muscular, piel pálida, en el caso, como les mencionaba, de un paciente que nació pálido, flácido, y la mamá tenía placenta previa total, ¿no? Y sí había sangrado, había tenido hematoma retroplacental, o una piel azul, ¿no? Cianosis me refiero. Saturación de oxígeno baja, presión arterial baja. Estos bebés nos van a mostrar eso. Ya sea por alguna circunstancia, por ejemplo, una transición anormal, los órganos del bebé no van a recibir suficiente oxígeno, se acumula ácido en tejidos, se contraen los vasos, siguen constriendo. La acidosis metabólica genera vasoconstricción pulmonar. Entonces, mientras esté acidótico total, con acidosis metabólica y no mejoremos el estado de la madre, ese bebé no puede nacer bien. Y acá que hablo, cuando hablamos de órganos que no reciben suficiente oxígeno, todo lo que altere la membrana endotelial. A la cabeza, la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, hipertensión mórbida de la madre antes de que se embarace. También por un tiempo un reflejo de supervivencia mantiene el flujo sanguíneo del corazón y el cerebro. Esto es simplemente por el hecho de que ya la naturaleza programa así, proteger corazón y cerebro, corazón y cerebro, corazón y cerebro. Se va alterando la función de otros órganos vitales. Pero si esa insuficiencia persiste, esa insuficiencia de no buena captación de oxígeno, el corazón comienza a fallar y por lo tanto falla todo y sobre todo también el cerebro, ¿no? Ese nivel deficiente de flujo sanguíneo y oxígeno van a causar daños en los órganos, tal como nos mostraron el otro día vuestros compañeros en el daño multiorgánico, ¿no? O la encefalopatía hipóxico isquémica.
Y estos, como vuelvo a mencionar, son los hallazgos que pueden encontrar. Encuentro esto, tengo que ver qué pasó con ese bebé, revisar mis antecedentes, estar bien segura de qué pasó, qué ha condicionado que esa transición no se dé dentro de lo esperado. Una causa también, por ejemplo, la taquimia transitoria recién nacido, que es más frecuente en bebés que nacen por cesárea, por ejemplo, ¿no? Pero ahora con lo que vemos de clapaje oportuno, una buena atención inmediata recién nacido, como que esa frecuencia también ha ido bajando. Lo que antes se le llamaba pulmones húmedos también, síndrome del pulmón húmedo. Entonces, este es el algoritmo. Doctora, muchos mensajes. Sí, pues, es verdad, hay muchos mensajes, pero de esas 11 clases se resume en este fluxograma. Es lo básico, lo fundamental que tienen que aprender. Tiene, como han visto, se divide en 5 bloques, desde el parto hasta la evaluación inicial. A lo largo del algoritmo ven que hay hexágonos, ¿no? Estos de acá, los rosaditos, que implican evaluación, y los rectángulos, que está en blanco, las acciones que podrán requerirse. Si bien es importante trabajar de manera rápida y eficaz, se deben realizar adecuadamente los pasos de cada bloque antes de pasar al siguiente. Ahora, ¿pueden abreviar los pasos? Sí, dependerá de qué tan grave se está presentando el caso clínico, el caso de recién nacido. Al final de cada bloque se repiten las evaluaciones, que son las que van a determinar si van a seguir continuando con la reanimación. 5 bloques por acá es hasta antes de iniciar BPP. Bloque B es BPP. Tercer bloque es todo lo que tiene que considerar el uso del tubo endotraqueal, o sea, otra alternativa de vía aérea, el monitor cardíaco. Incluye también ya la intubación con presiones torácicas, y por último es de medicamentos. El quinto bloque le llama a tener en cuenta esto. ¿Qué pasa ya? El niño ya respira bien. ¿Respira? Apnea, jadeo, boqueo, frecuencia cardíaca menos de 100? No. Ya. Pero el niño presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente. ¿Qué significa? Doctora, llora, todo bien, está ok, pero sí demora, ya pasaron los 10 minutos y nada. Debería estar en 85, pero nada. Satura como 60. Le pongo el oxígeno por cánula y mejora. Ya, pues déjale con su oxígeno. O no es ese el problema, pero sí hay dificultad respiratoria leve, pero existe ya. Entonces lo puedo pasar así, como les puedo indicar. ¿Tiene eso? Sí, ya. Le abro la vía aérea, aspiro si hay secreciones, le tomo nuevamente la pulsiosimetría, administro oxígeno si es que es necesario, y considero si va a demorar ya hasta más de 1 hora, 2 horas, lo pongo en CPAP, y a las 2 horas lo vuelvo a reevaluar al paciente. Y decido, ¿se hospitaliza? O si se recuperó, pues va con su mamá. Pero si no se recupera, se hospitaliza. No se puede quedar ahí más de 6 horas en recepción, no se pueden quedar. Se hospitaliza. Este es el otro bloque, ¿ya? ¿Qué pasó? La pulsioximetría está de acuerdo a lo esperado, pero por ahí la frecuencia cardíaca me dice que está menos. Sí, no, sí, en este caso es sí, pasa pues a garantizar ventilación adecuada. Si la frecuencia cardíaca está con le he hecho BPP, le he puesto su monitor, ¿los latidos están en menos de 100? No, ya no está, pero apliqué BPP. Entonces tengo que observarlo, lo vuelvo a examinar, y si todo está bien, simplemente ver qué pasó, analizar el caso y decidir si se hospitaliza o no se hospitaliza. Si no se hospitaliza, va con su mami. Y siempre en alojamiento a este tipo de bebés se les tiene con mayor seguimiento. ¿Pasa? Sí pasa. ¿Es común? No común, pero sí algo frecuente, ¿ya? Tal como han mostrado las estadísticas. 85% no requiere nada. Solo un 10% va a requerir hasta estimulación. Y hemos visto ya, ¿no?, los datos.
Esta tablita es la que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Que son los 5 bloques. Entonces vamos a empezar con los pasos iniciales. Para eso decirles ya que el trabajo en equipo y la comunicación son los dos pilares importantes para el RCP. La Joint Commission es una entidad que evalúa calidad en la atención y es la que ha recomendado eso. ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener el equipo que va a reanimar? Conocer su entorno, usar la información disponible, prever y planificar e identificar claramente al líder del equipo. Conocer el entorno, saber dónde está la ubicación del equipo de reanimación, la forma de acceder a él, cómo llamar para pedir ayuda a quien esté disponible. Por eso en los equipos de guardia por lo menos mínimamente están 2 siempre, y obligados o no, uno de ellos tiene que ser todo el programa de reanimación neonatal. Si saben todos, qué mejor. Usar la información disponible, eso implica saber la condición, el historial prenatal e intraparto de la madre y el bebé, los factores de riesgo, digo, prever y planificar antes de realizar una reunión del equipo, antes, no es pues una reunión de 1 hora antes, es una reunión previa, sí, que tanto dependerá de las competencias de ese equipo, ¿ya? Por decir, ya tú eres el líder, tú haces esto, tú haces otro, y aparte hay otro que está viendo todo el proceso y está haciendo un check para ver mejora de la calidad. Usualmente eso no hacemos porque nos falta gente. En sala de operaciones de alguna manera podría hacerlo las enfermeras circulantes, sí, pero no, la verdad es que no lo hacen. En la parte de la madre sí, porque chequean todo, ¿no? Cirugía segura que está bien. Sí, cuando se tenga que reanimar debería hacerlo, sí, podría, pero no, usualmente no lo hace. No sé si en otras unidades lo hacen, pero sí es bueno. Luego, identificar claramente al líder del equipo, eso es fundamental. Y él es el que lidera, indica y todo de acuerdo a los pasos, el flujograma va a actuar. Porque cuando hablan todos, de nada sirve, porque es un, ¿cómo se dice? Es una, ¿cómo se dice? Esa, donde todo el mundo habla y nadie entiende, eso mismo. Identificar es lo que líderes van a ser efectivos y eso tiene que tener consciente cuando hagan las prácticas, tener los objetivos claramente articulados, delegar tareas según sea apropiado mientras controla la distribución del trabajo, incluir a otros miembros del equipo en la evaluación y planificación. Tú de la derecha haces esto, tú de la izquierda esto. Mantener la alerta situacional, pensar en voz alta, delegar el liderazgo a otro miembro del equipo si éste debe involucrarse en un procedimiento. Digamos, tengo que caracterizar vena umbilical, ya tú eres el líder, yo me pongo a hacer esto. Pasa así en casos de procedimientos cuando el bebé se está chocando, hay que hacerlo. Competencias del personal. Comunicación eficaz. Llamar a los miembros del equipo por su nombre, compartir información activa, informar al equipo sobre qué problema, qué caso está viniendo, ordenar los medicamentos según el nombre, identificarlos. En las prácticas habrán visto que la adrenalina y la vitamina K, si no la separo bien, esto puedo confundirme, ¿no? Usar un lenguaje conciso y claro, nada de que pásame el estetoscopio negro que está a la derecha de la mesa de la enfermera de la UCI. No, pues, ¿no? Tampoco. Pásame estetoscopio, punto, o esteto, punto. Nada más. Use un circuito cerrado de comunicación ideal, no lo tenemos, y verificar siempre la información que se da, siempre bien desconfiados, sobre todo con los medicamentos, ni qué decirles. Y la mayor parte de los errores ocurren en las UCIs y en todo lo que implica emergencia, rapidez, velocidad, es donde más error podemos cometer. Asegurarse que los cambios en la información o en las evaluaciones se comuniquen a todos los miembros del equipo, incluidos los miembros de la familia, en las comunicaciones según corresponda. Cuando hay personal, uno tiene que como está yendo el bebé, se informa también. Actualmente se hace poco. Por eso que al papá siempre le pedimos suba con el bebito en las cesáreas, ¿no? Porque siempre si van a cesáreas por alguna cosa, complicación de la madre o antecedente de la madre, o algún factor de riesgo materno, ¿no?
Se le llama al papá y suba con nosotros y se le va informando cómo fue, cómo salió el bebé, cómo está quedando la madre, etc. Otra competencia que se pide es saber delegar trabajo de manera óptima, no duplicar trabajos, usar más recursos de lo necesario, cambiar la asignación de roles según competencias, no permitir que una persona se le asigne todo, no estar sobrecargando, no permitir que el equipo esté concentrado en una sola tarea, cada uno tiene un rol. Otra competencia, distribuir la atención con inteligencia. Todos debemos estar alerta, revisar y reevaluar la situación clínica con frecuencia, controlar el desempeño de las competencias. Frecuencia cardíaca 1. A mi derecha debe ser todo lo que es vía respiratoria y oxigenación, ¿no? Y a mi izquierda tiene que ser todo lo que sea monitoreo cardíaco y aspiración, ya sea manual con la perilla o con el aspirador eléctrico, ¿no? Entonces, si yo ya delego esas tareas, me ubico bien, todo se hace más fácil. Ahorro de tiempo es fundamental. Usar los recursos disponibles. No tengo el NEOPAF, no tengo el CPAP, ya, me tengo que adecuar a lo que tengo, porque si voy a esperar que lleguen las cosas, el bebito está mandando actuar hoy, no estar quejándose. Actuemos con lo que tenemos. Pero si con lo que tenemos implica también prever circunstancias. ¿Dónde está el personal idóneo disponible? Saber los suministros adicionales que voy a requerir, porque como en la mañana hablábamos, esta cesárea solamente es por oblicua, entonces no voy a necesitar intubar, probablemente. Pero ¿qué tal si no se deprimió, lo sacan mal? La madre si no hay reflejo vagal, hipotensión, y el bebé sale planchado. Lo voy a tener que reanimar. Entonces, capaz lo voy a tener que intubar, entonces todo debe estar previamente calculado, nada al azar, nada a la suerte, nada que por si acaso. Me refiero a por si acaso, no, nada que, y en ese momento se verá, no, nada de se verá. Todo es antes, ¿ya? Pedir ayuda cuando sea necesario. No sé intubar bien, pues llamaré al más diestro, al más capo. No, o sea, el bebé debe recibir la mejor atención posible. No porque yo no sepa, no esté adestrada lo suficiente, pues tal vez seguir insistiendo en intubar cuando no estoy pudiendo, ya fallé. Que venga el que sabe más. Mantener un comportamiento profesional, siempre respetuosos en la comunicación verbal y no verbal, buscar y ofrecer ayuda activamente, apoyar y promover el trabajo en equipo, respetar y valorar a su equipo, y eso es algo que se repite en todo el mundo. Entonces, resolvamos a ver, de mi grupo se me sellan los nombres, así que no la voy a llamar. A ver, Paulo César. Sí, de acuerdo. La primera pregunta, antes del parto, la alternativa. 1. Antes del parto, los alveolos de los pulmones están llenos de líquido o aire. Líquido, doctor. 3. Ya, más rápido, Paulo, ya. Siguiente. Ayumi, desde mi grupo ya. Ayumi, la siguiente pregunta. Antes del parto, el oxígeno que recibe el feto proviene de la placenta pulmones. Ayumi. Placenta, doctor. Muy bien, Ayumi. Bien. Tercera pregunta. Antes del parto, ¿la mayor parte de la sangre del feto entra en los pulmones del feto o no entra en los pulmones del feto? A ver. José Alberto Sea, creo que teme. José Alberto Sea. No entra, doctora. Muy bien, no entra. Ya. Cuarta pregunta. Después del parto, ¿el aire en los alvéolos hace que los vasos de los pulmones del bebé se contraigan, se relajen? A ver. Efraín. Buenas tardes, doctora. Hace que se relajen. Muy bien, después del parto, ¿no es cierto? 5. Al reanimar a un recién nacido, ¿no suelen
o suelen necesitarse compresiones torácicas y medicación? ¿Suelen o no suelen? Emily, con Dori. Emily, ¿presente ausente o ausente presente? Emily, ¿no está Emily? Stephanie. Sí, Stephanie, doctora, no suelen necesitarse ni comprensiones ni medicación. muy bien, Stephanie. La quinta, al reanimar a un recién nacido, no, eso ya está, perdón. La sexta, los miembros de un equipo de reanimación efectivo comparten información, trabajan en silencio y de manera independiente. ¿Cuál de ellas? A ver. Michelle. Compartan información, doctora. Perfecto. Muy bien, chicos. Si están así, van a sacar 20. Y ahí están las respuestas, ¿no? Los que me han contestado. ¿Ya? De la lección 2 vamos a hacer. Que es más cortita. Entonces, recapitulando en esta parte inicial, el fluxograma, lo que hemos hecho esto. No, perdón, esa es la primera parte. Lección 2. En la lección 2 vienen a ser pues los pasos iniciales. En la lección 2 vamos a identificar factores de riesgo para predecir reanimación, las 4 preguntas clave, determinar quién debe atender un parto, sesión informativa con el equipo antes de reanimar, comprobar suministros y equipos para la reanimación y la importancia de la documentación precisa, la historia. Entonces vamos a hacer primero esas 4 preguntas. ¿Cuáles son? La edad gestacional, líquido amniótico, otros factores de riesgo y el plan para el manejo del cordón. Esto es antes. Esto es para identificar factores de riesgo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Esa término? No es a término. El líquido amniótico, ¿viene meconial? ¿No viene meconial? ¿Qué otros factores de riesgo tiene? Preeclampsia, ictus materna, RPM, colagenopatía, diabética, etc, etc, etc. Si todo viniera bien, doctor, por favor, trapaje oportuno. ¿Le parece? Sí, me parece. Ok. Y si no le parece, ¿por qué no le parece? ¿Ya? Porque si no está viniendo con factores de riesgo, no va a haber riesgo de que nazca deprimido, no habría razón. Incluso hay trabajos y van a encontrar que niños asfixiados están a favor del trapaje oportuno. Solamente que la mesa tendría que estar bien cerquita a la mesa operatoria de la madre para que le siga, poder reanimar nosotros y el cordón siga conectado. Eso no tenemos todavía. Las claves en esta segunda clase es: algunos bebés sin factores de riesgo evidentes van a requerir reanimación. En cada parto debe haber al menos una persona calificada en iniciar reanimación que se ocupe únicamente para atender al bebé. Si hay factores de riesgo presentes, debe haber al menos 2 personas para atender al bebé exclusivamente. Y habrán visto en sala de parto, por lo general la enfermera solo de recepción está ahí siempre. Y si va a haber algo más, llaman al médico, a la otra enfermera de alojamiento que sepa reanimar. Y si está pues muy mal a la vista, no doctor, ya se viene mal, llaman a alguien de la UCI o que esté de guardia para recepción de cesáreas, partos. El equipo de reanimación cualificado deberá estar presente en el momento del parto si se prevé que pueda necesitar soporte vital avanzado. Todos los suministros y equipos necesarios presentes ya armados, al toque, no se avisa. Doctora, viene mal y ya pronta con su cochecito y con los catéteres umbilicales, con todo. Entonces, en este caso, a ver, vamos a identificar factores de riesgo, que ya está. A ver, le damos lectura a May. May, ¿estás presente? Sí, doctora. Ya, dale lectura al caso. Está bien, doctora. Una mujer de 30 años
Entra al hospital en trabajo de parto con 36 semanas de gestación. Tiene diabetes gestacional, insulino dependiente e hipertensión. Se observa que rompió la bolsa con líquido amniótico limpio. Los monitores muestran un patrón de la frecuencia cardíaca fetal de categoría 2, patrón indeterminado que necesita evaluación, supervisión y posiblemente otras pruebas para asegurar el bienestar fetal. El trabajo de parto avanza rápidamente y el parto vaginal es inminente. El obstetra llama a su equipo de reanimación para asistir al parto. Usted le hace al obstetra 4 preguntas breves y determina que hay varios factores de riesgo perinatales. Reúne un equipo compuesto por suficientes personas cualificadas con habilidades para llevar a cabo las intervenciones que puedan ser necesarias. El equipo identifica claramente al líder del equipo. Realiza una sesión informativa con el personal del equipo antes de la reanimación. Habla sobre los roles y las responsabilidades y realiza una comprobación completa del equipo. A medida que su equipo entra a la sala, se presentan a la madre y al equipo obstétrico y asumen sus posiciones cerca del calentador radiante precalentado. Ok. ¿Gestación de cuánto? 36 semanas. ¿Líquido amniótico? ¿Veis? Claro, ¿no? Limpio. Otros factores de riesgo: diabetes e hipertensión. Cordón umbilical. No nos menciona todavía acá cómo nace el bebé, pero si todo está bien debería hacerse clampaje oportuno, ¿sí o no? ¿Veis? Esas son las preguntas que se hace el obstetra sobre el manejo del cordón umbilical. Sí, pues puede ser. Si el líquido ya rompió bolsas y nos dice que el líquido ha sido claro, ha tenido lo único que llamaría la atención y por eso todos tienen que estar preparados, es que tiene una frecuencia cardíaca fetal de categoría 2, o sea, es indeterminado, varía. Entonces, si todo va bien, el bebé nace bien, el cordón umbilical, ¿cómo lo manejo? ¿Lo corto rápido o lo clampaje oportuno? Clampaje oportuno hasta ahora, ¿ya? A eso se refiere con el manejo del cordón. Si voy a cortar rápido, o le doy la chance de esperar de 1 a 3 minutos. Ahí están las respuestas, ¿no? No nos menciona en este caso cómo han de manejar el cordón, pero si todo iría bien, es de entender que el clampaje tendría que ser oportuno y no rápido, ¿ya? ¿Por qué es importante prever la posibilidad de que se necesite una reanimación antes de cada parto? Minimizar riesgos, demora de tiempo, confusión, desorganización. Y eso pasa en la vida misma. Cuando yo salgo con el tiempo medido, salgo apurado, hasta me pueden atropellar. O sea, tengo más riesgo de que me pase algo de daño a que si salgo con tiempo, bien organizada y bien clara en mis objetivos. Iguales en la recepción. Igualito. Factores de riesgo perinatales, ya los hemos hablado en otras intervenciones. De riesgo prenatal, la prematuridad o también en vía de envejecimiento placentario, ¿no? Más de 41 semanas. Preeclampsia, eclampsia, hipertensión materna, gestación múltiple, anemia fetal, polihidramnios, oligohidramnios, hidropesía fetal, macrosomía, RCIU, deformaciones o anomalías fetales significativas, por ejemplo, los niños Down, la trisomía 13, 18, que tienden a ser hipotónicos, pues ellos tienen mayor riesgo también de nacer malitos, son hipotónicos de por sí. Y al decir hipotónicos no solo es su musculatura estriada, sino también la musculatura a nivel cardíaco, ¿sí? Cómo va a responder ese corazón, algún grado de hipoxia que pueda haber, responden más lentamente, con mayor dificultad. Factores de riesgo intraparto: cesárea de emergencia, forceps de partos instrumentados, patrón de frecuencia cardíaca fetal 2 o 3, por eso lo mencionaba en el caso anterior, la anestesia materna general. En algunos casos sí ha habido oportunidad de hacer eso, por ejemplo, cuando las mamás llegan en eclampsia, convulsionando,
terapia materna con sulfato de magnesio, desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia intraparto, coriomionitis, opiáceos, administrados a la madre entre las 4 horas antes del parto, distocia de hombros, líquido amniótico teñido por meconio, prolapso de cordón umbilical. Todo eso puede alterar esa transición de la vida intra a la vida exuterina. Entonces, ¿qué preguntas debo hacer antes de cada parto? ¿No? Las que hemos mencionado. Se vuelve a repetir para que quede grabado: edad gestacional, líquido amniótico, qué otros factores de riesgo y el plan para el manejo del cordón umbilical. Siempre hacerlas antes de cada parto, siempre, siempre, siempre. Cuando recibimos las interconsultas, edad, cómo está el líquido, qué otros factores de riesgo, todo lo que hemos visto antes, todos estos. Preguntar por todo eso. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a ello, será mi manejo. Por decir, si un bebé que está la madre vino en eclampsia, pónganse, viene en eclampsia, no va a poder esperar pues mi minuto, ¿no? Para mi clampaje. Sacan al bebé, seguramente le van a poner anestesia general más la eclampsia, pobre bebito, ya me viene muy mal. Sacarlo inmediatamente mientras no tenga esa mesa, porque actualmente en eso están los estudios, que el asfixio también el clampaje debe ser oportuno, porque cuanto más necesita él es mayor aporte. Si los clampos, han visto la cantidad de sangre que se pierde, ¿no es cierto? Cuando clampo rápido, entonces mi bebé requiere más oxígeno y eso lo llevan los glóbulos rojos y yo le voy a quitar, está en desventaja. Los estudios, sin embargo, todavía no son concluyentes porque no tenemos esa circunstancia de tener una mesita anexa a donde están haciendo la cesárea para obtenerle al bebé conectado al cordón todavía, ¿ya? Entonces, si veo que viene mal, pues ni modo, va a clampar rápido y lo llevo y lo tengo que reanimar. A partir de estas respuestas, entonces, como esto es antes de parto, veo con quién estoy, a ver quién es mi par, qué enfermeras están, qué internos están, qué residentes están, tutilimundi, todo lo que está. Y veo que estén todos los equipos necesarios. Bien, ¿quiénes estaban de estar presentes en el parto? Si ya viene con riesgos, una persona calificada para todos los partos y 2 personas cualificadas si ese parto viene con factores de riesgo agregados, como los que hemos mencionado antes, ¿ya? Cada hospital debe desarrollar y poner en práctica un sistema para reunir a su equipo de reanimación, identifique cómo se alertará al equipo si hay factores de riesgo presentes, a quién vamos a llamar, cómo se llamará para pedir ayuda si es necesario. A Dios gracias, felizmente nuestro servicio queda cerquita a la sala de reanimación y en cesáreas. Si ya viene un gemelar prematura, bajamos 2 asistentes. Si es un prematuro menores a 32 semanas, bajamos 2 asistentes, más el residente. Y el interno también baja un interno, pero más que nada está para observar. Y es así, ¿no? A veces, esto es ahora, hace 20 años pues la cosa era diferente. Los que estuviésemos teníamos que bajar. Y nos quedaba el anestesiólogo, ¿no? Que estaba a la mano. Es necesario practicar varios escenarios para asegurarse de tener el personal suficiente inmediatamente disponible para llevar a cabo todas las tareas necesarias. Cuando les toque hacer su serum jóvenes, tienen que prever cómo está mi tasa de mortalidad neonatal, mi mortalidad materna en este centro donde voy a hacer mi serum. Pero acá no es la cosa, felizmente acá no hay atención de partos. Es un 3-1. Es un 1-3. Bueno, ya, qué bien. Se mueren más por otras razones. Eso les va a ayudar bastante a saber de qué sí tienen que abocarse más para poder hacer una buena práctica, experiencia profesional como médicos serumistas. Entonces, realizar esa sesión informativa con el personal del equipo antes de la reanimación. En la medida que se conozcan más y estén más capacitados, esas sesiones son chiquititas, pequeñitas. Para saber y repasar la situación clínica del paciente, qué más van a necesitar, prever todo lo que se pueda prever. Identificar al líder del equipo, delegar tareas, todo lo que hemos visto en lo de mejorar la comunicación. Y también identificar a quién pediremos ayuda adicional. Usar toda la información perinatal disponible,
Sí, recién nacido, no, felizmente no requirió. Un pacientito con código blanco. Todo bien, todo iba bien, solamente es el momento de nacimiento, ¿no? Evitar que se contamine con sangre, todo eso. Perfecto. Pero tengo que saber todo lo que ha podido pasar. ¿Qué tal si no les avisan que era un código blanco y por ahí nació mal y tienen que reanimar, tienen que poner inyectado, pasar esto, van a abrir frascos, van a tener que usar agujas y por ahí se pinchan, ¿ah? Entonces es importante saber todo de la historia perinatal. No ese rato recién o después ponerse a informar. Eso no debe pasar, no debe ocurrir. Si la obstetra le dice que la madre acaba de recibir analgesia con narcóticos, tiene que estar preparado para recibir un bebé sedado. Nace planchadito, puede hacer un upper bajo, pero si sabemos cómo reanimar, ese upper va a salir. Pero estos niños generalmente llegan a ventilación, ventilan espontáneamente, respiran normal y hacen su vida normal. Pasan con la mano en cuanto se recupera. ¿Ya? Analizar quién va a realizar esa evaluación inicial, quién va a estimular al bebé, quién comenzará el BPP, de ser necesario, y quién estará documentando todos los eventos. Es igual que para la seguridad aérea. Cuando compramos un boleto de avión, puede haber muchas empresas low cost, pero de todas esas pues elegiré la que más me inspira seguridad, o veo en su récord de comentarios cuáles tienen menos quejas, ¿no? Y sobre todo a dónde me voy a ir. Me voy a ir al que menos. De hecho, las empresas aéreas no tienen tantos accidentes como se ve en la vía terrestre. Se elijo el 10 de 10, ¿no? No voy a elegir el 1 ni el 8 o el 9 de 10, elijo el 10 de 10. ¿Está bien? Esto comparando a la seguridad, igual el paciente. ¿Dónde quiere una madre atenderse el parto? Al hospital 10 de 10. Igual todo, cuando uno cae enferma, ¿dónde quiere ir? Al hospital, al mejor hospital, de lo que tengas a tu disponibilidad. Durante esa sesión informativa, evaluar factores de riesgo, ver quién es el líder del equipo, prever posibles complicaciones y planificar la respuesta en equipo, delegar tareas, identificar quién se debe encargar de que todos los datos completos, determinar qué suministros y equipos se van a necesitar, identificar cómo llamar para pedir ayuda adicional. Esto es importante, jóvenes. ¿Qué suministros van a tener? Acá está la mesa con todos los equipos disponibles, ¿no? Acá tenemos al bebé, acá tenemos al... Te voy a ponerle puntero. Acá tenemos al bebito. Entonces esto es todo lo que es vía aérea, bolsa y las mascarillas, las sondas. Acá tenemos todo lo que es succión. Este es otro tipo de bolsa, perdón, tipo anestesia. Estetoscopio, todo lo que es intubación vía aérea. Y la parte de medicación acá, no acá. Esto puede ser, aunque no lo veo bien. Debo también chequear la temperatura, cómo está el calentador precalentado, es la máquina radiante. Todas ellas son mantas calientes, sensor de temperatura y su funda para una reanimación prolongada. Gorro, insisto siempre en eso, pero a veces nos olvidamos de llevar el gorrito, la bolsa o envoltorio de plástico para los menores de 32 semanas para que pierdan menos temperatura. El colchón térmico, sobre todo para los menores de 32, para despejar vía aérea, perilla de succión, mesas de goma o una sonda de aspiración. Adjunta la unidad de aspiración en la pared, ajustada entre 80 y 100 milímetros de mercurio. El aspirador traqueal, que era un tubito que ya no lo usamos, se usaba sobre todo para aspirar meconio inmediatamente. Auscultación, un estetoscopio operativo, ventilación, que el flujómetro tenerlo a 10 litros por minuto cuando tenga que usarlo, el mezclador o blender en inglés ajustado al 21%, si el bebé es menor a 35 semanas puede usar hasta 30%, si va a requerir más se aumenta más, pero va a ir de acuerdo a la evolución del paciente. Dispositivo de ventilación con presión positiva, se refiere no solo a la bolsa, sino también a ese neopaf, que simplemente se obtura con el dedo. Es más, la ventaja de eso es que nos da una presión inspiratoria pico máxima y una presión al final de la expiración.
Las bolsas de ventilación autoinflables o inflables nos dan sí siempre y cuando tengan un manómetro. Si no tienen manómetro, entonces no nos dan esa información. Eso de que mis 3 dedos 30, mis 4 dedos 40, eso no saca la realidad. Tener tubos o mascarillas de todos los tamaños y formas, tubo orogástrico de 8 French y jeringa de 20 mililitros para polemia, mascarilla lerige cuando no puede intubar. Esta es la otra alternativa, nosotros no usamos porque nos va bien con lo otro, pero si hay dificultades, póngase si hay sitios donde usan sus mascarillas laringes. El tubo orogástrico de 5 French o 6 French y la mascarilla laringe tiene un puerto de inserción. Monitor cardíaco con derivaciones, desde que ya sé que voy a usar BPP, tengo que tener mi monitor cardíaco. No tienes, por lo menos tu oxímetro. Oxígeno, para ello debo tener equipo para administrar oxígeno a flujo libre, mi pulsioxímetro operativo en su cubierta, tabla de objetivos de saturación de oxígeno a la mano, si no bien memorizados, intubación, laringoscopio con hojas tamaño para prematuros, 1 para el a término y 2 ceros es para los muy prematuros. Estilete, si voy a cateterizar vena umbilical, tubo endotraqueal, los 3 tamaños tienen que estar ahí, que no los use, los 3 tienen que estar. Detector de dióxido de carbono, una vez que intubo al bebé, se pone el detector ahí al lado del tubo endotraqueal, tiene un conector para insertarse y vira de color. Cinta de medición y o tabla de profundidad de inserción del tubo, a veces eso no es práctico, ¿ya? El tener la cinta. Por eso es bueno medir sus dedos, el ancho de sus 2 dedos, del segundo y tercer dedo. Cinta, prueba de agua, dispositivo de fijación del tubo. Acá lo hacemos con un esparadrapo y se le pone tintura de benjuí, porque no tenemos el otro que es para fijar de tubo endotraqueal 3M, porque con la salivita se despega, entonces necesita una cinta prueba de agua. Y si no, como les digo, nosotros acá ponemos el esparadrapo antialérgico más la tintura de benjuí. Tijeras, a veces para cortar el tubo, pero como eso lo voy a usar si lo voy a conectar al ventilador, y los ventiladores ya no es necesario cortar porque ese espacio muerto de más lo anula, porque ya está programado así. Medicación, miren, solamente está adrenalina, solución salina normal. Adrenalina, la concentración de 0.1 miligramo en mililitro o 1 miligramo en 10 mililitros. Quiere decir que la que tenemos a nivel nacional es de 1 miligramo en 1 mililitro, lo tenemos que llevar a una dilución de 1 miligramo en 10. ¿Cómo se hace eso? Agarremos una décima de 1 miligramo en 1 mililitro y le aumentamos 0.9 de salino o agua destilada. Solución salina normal con una bolsa de frasco de 100 o de 250 que ya viene, jeringas precargadas, utensilios para colocar catéter venoso umbilical, o sea, mi equipo de cirugía menor, y administrar medicamentos, tabla de dosis calculadas de medicación de urgencia para bebés que pesan entre medio kilo y 4 kilos. Se está refiriendo allá para después de la posreanimación, si van a entrar en usar vasopresores, ¿no? La lista de suministros y equipos, lo mismo que hemos mencionado. Igual. El CACA lo único que agrega es para bebés muy prematuros, la bolsa que también ya estaba, más o menos 1 galón para menores de 32 semanas, el colchón que también habíamos mencionado, las hojas del laringoscopio, 2 ceros y transporte en una incubadora. Todo bebé que se va a hospitalizar de recepción para UCI tiene que ir en incubadora para mantener la temperatura, porque si no hacen hipotermia, más acidosis, mayor acidosis metabólica, mayor resistencia a salir de esa acidosis. En la frecuencia cardíaca fetal, esta es la que más nos preocupa, este es un anómalo que va a permitir prever un estado ácido básico anormal al momento de la observación. Un registro de este tipo requiere una evaluación e intervención rápida. La 2, el del que vimos el caso indeterminado, no puede dar esto tiempo, ¿no? Puede ser normal, como no también, se indica una mayor observación, supervisión continua y reevaluación constante. El circuito cerrado de comunicación consiste que si bien el equipo va a tener un líder, cada miembro del equipo tiene una tarea, una responsabilidad, que tiene que estar haciendo también su evaluación continua y asegurar que las intervenciones que vaya a realizar
estén en la secuencia y la técnica adecuada. Una coordinación exitosa requiere que los miembros del equipo compartan información y se comuniquen entre ellos. Ese circuito, a eso se refiere con el circuito cerrado de comunicación, y si esto se grabara sería mucho mejor. Porque, como ya habíamos visto, eso va a implicar mejora continua, ¿no? Al dar una instrucción, dirigir el pedido al individuo, a la persona en específico. Llamar al miembro del equipo por su nombre, haciendo contacto visual para asegurarnos de que nos ha entendido. Hablar con claridad. Después de una instrucción, pedirle al receptor que le informe cómo hizo la tarea que se le indicó. Después de recibir la instrucción, volverla a repetir. Nadie puede decir, no seas espeso, no, nadie, no tendrían por qué. Estamos tratando con una vida. Es importante tener la documentación precisa, sí, para eso está la ficha del recién nacido del CLAP, que bueno, ahora no la usamos a nivel nacional tampoco, pero lo que sí se usa es la ficha del carnet perinatal de la madre, ¿no? Para saber todo lo que está trayendo. En una emergencia, los equipos altamente eficaces documentan la serie de eventos a medida que se presentan. Eso significa que la historia clínica recién nacida hay que escribir todo lo que se ha hecho. Si ha reanimado, hasta dónde, y si ha hecho cateterismo, cómo ha hecho el procedimiento, cómo se ha dejado y cuánto se ha dejado, cómo quedó el paciente. Después del evento, considera complementar el informe de reanimación con un resumen narrativo que explica la toma de decisiones. También lo pueden hacer. ¿Cuál es el beneficio de un debriefing? El briefing es demostrar. Debriefing es redemostrar. O sea, después de lo que pasó, a ver cuáles fueron los puntos buenos, cuáles los puntos por mejorar, por no decir los puntos defectuosos. Suena mejor decir los puntos por mejorar. Constituye hacer la revisión constructiva, no de acusación, de acciones y procesos del pensamiento que van a promover el aprendizaje reflexivo. Reforzar los buenos hábitos de trabajo del equipo y la ayuda al equipo a identificar áreas de mejora. De eso se trata, de mejorar. El enfoque está centrado en el trabajo del equipo. Repetimos, el entorno, información disponible, prever y planificar, identificar claramente al líder del equipo, usar los recursos disponibles. Repaso. La primera pregunta, ¿cuáles son las 4 preguntas previas al parto que se deben realizar a los obstetras antes de cada parto? A ver, José. Para terminar con esta unidad, a ver, no se vayan. ¿No hay voluntarios? Daira. Sí, doctora. ¿Cuáles son estas 4 preguntas? Sí, doctora, la edad gestacional, el líquido amniótico, los antecedentes de la madre y el manejo que se iba a hacer con el cordón umbilical. Perfecto. La segunda pregunta. En todo parto debe haber al menos una persona cualificada, cuya única responsabilidad sea el manejo del recién nacido, o que comparta la responsabilidad de cuidar de la madre y del bebé. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, adelante. Cuya única responsabilidad es el manejo del recién nacido. Exacto. Tercera pregunta. Si se prevé un parto de alto riesgo, ¿una persona cualificada o un equipo cualificado debería estar presente en el parto? Adelante, contesté. Es un equipo cualificado. Muy bien. Cuarta pregunta. Durante la sesión informativa con el personal del equipo antes de la reanimación, prepárese para un parto de rutina porque no sabe qué necesitará, o prevea posibles complicaciones y determine cómo se delegarán las responsabilidades. Adelante, Paola. Sí, doctora. La segunda era de prever posibles complicaciones, sí. Ok.
Quinta pregunta. Un miembro cualificado del personal de enfermería o un fisioterapeuta respiratorio con capacitación en reanimación neonatal y probada competencia de liderazgo, ¿pueden o no pueden ocupar el rol de líder del equipo? Ya les puse. Sí pueden, doctora. Pueden, pues, porque dice capacitado. Capacitado, sí. Sexta, la comprobación del equipo incluye comprobar que estén preparados y en condiciones todos los suministros y equipos para una reanimación completa, solo cuando se prevé un parto de alto riesgo, o comprobar que estén preparados y en condiciones de todos los suministros y equipos para una reanimación completa en todos los partos. En todos los partos. En todos los partos. En todos los partos. ¿Quién contestó? Ya, ¿Ale? doctora. Ale, sí, Vale, sí, doctora. muy bien. Listo. Entonces ahí tienen las respuestas. ¿Ya? Y acá nos quedamos, jóvenes. La sesión siguiente, May, ¿para cuándo quedaron? Para el día Teoría. domingo. ¿A qué hora? 6:30. 6:30 de la tarde, ya. Listo. Lo estoy marcando ya, sí. Sí, doctora. Y ahí vamos a entrar y el lunes acabamos. Sí, el lunes ya queda más cómodo acabar y el examen de entrenamiento, digamos, ¿ya? Está bien, doctora. Doctora, por favor, pásenme las diapositivas de la siguiente clase. Perdóname, ya me hiciste. Listo. Ya, doctora, ¿Más gracias. preguntas? ¿Alguna otra duda? El libro, chicos, en esto de RCP es básico que sepan el libro. Miren que la respuesta, es bien didáctico el manual. Está la lectura y al final siempre hay los bloques de preguntas. A partir del capítulo de lección 3 para adelante ya son más complicadas las cosas. ¿Ya? Bueno, si no hay otra razón, motivo, circunstancia, me despido y nos estamos viendo.